a sus promesas. Y queremos introducir el tema de la fidelidad, porque todos conocemos la importancia que tiene la fidelidad. Y si no lo conocemos, recordemos que la fidelidad normalmente es muy valiosa, es muy valuada la fidelidad. Normalmente es valuada, a veces es menospreciada la fidelidad. Miren, el ser humano se atreve a eso, pero en la práctica normalmente uno es recompensado por ser fiel. Si yo soy fiel a un comercio, si siempre les compro a ellos, yo sé que ahí al menos una sonrisa la voy a tener. Si es posible, un buen descuento, ¿verdad? Como buen salvadoreño, a pedir descuentos, pues. A pedir descuentos y buenos descuentos. Pero si uno es fiel a una marca, a un comercio, a una tienda, normalmente uno consigue cosas. Yo me sorprendo cómo un buen cliente puede conseguir buenas cosas y a buenos precios. Baratos. Igualmente, cuando uno va a buscar trabajo, una de las cosas que le miden a uno, porque, bueno, los buscadores de trabajo, de trabajadores, pues tienen bastante de psicología. Uno no se vaya a ver mal sentado o llegue uno con un chicle allí porque ya no hay posibilidad de conseguir el empleo. Uno debe ir bien preparado casi en todos los aspectos, a la hora que llega, cómo uno se sienta. Es una cosa que uno debe encomendarse, ¿no? Cada vez que uno va a una entrevista de esa naturaleza. Y una de las cosas que miden ellos es la fidelidad. ¿Y cómo le miden? Pues por el tiempo de trabajo que uno ha tenido en las empresas o compañías anteriores para las que trabajó. Pero si ellos ven que cada año, y usted cada 2 años se cambia de trabajo, fíjese que a mí me gusta la novedad. Como que no es muy fiel, ¿verdad? Como que no es muy fiel. No hay duda que también en la iglesia decimos los hermanos que son fieles y son exaltados. No, ese hermano es de respeto, porque ese hermano es fiel. Miren, a ese hermano no me lo toquen, porque ese es uno de los fieles. Es decir, ahí está, siempre está en la foto. Es fiel. Es exaltada la fidelidad. No digamos cuando uno se matrimonea, cuando uno se casa. Mire que le hacen gran énfasis ahí es en la fidelidad. Si a usted le gusta que lo aconsejen, esas son las cosas más serias para recibir consejería. Las consejerías prematrimoniales son durísimas, pero necesarias. Porque uno como está un poco desubicado, ¿verdad? Y no entiende mucho a lo que va, uno lo que está es enamorado. Es necesario eso, ¿no? Si uno no está enamorado, pues ni siquiera pensarlo. Pero uno está ahí. Pero una de las cosas más serias es la consejería. Y de ahí de entrada están insistiendo en la fidelidad. Ser fieles. Y cuando uno pasa y da los famosos votos matrimoniales, mire que uno se consagra para la pareja. Yo recuerdo que en la consejería casi nos obligaron a profesar ahí que íbamos a ser fieles el uno para el otro. El consejero ahí, uno de los consejeros, porque nos pusieron varios, quizás me veían muy peligroso, ¿no? Porque tuvimos como 3 o 4 consejeros. Y luego después los consejos postmatrimoniales, una cosa bien esmerada que hicieron con nosotros, ¿verdad? No sé qué tan buen trabajo habrán hecho, pero el Señor es el que da la gracia, ¿verdad? Pero sí uno es recompensado y exigido a que sea fiel. Pero mire que uno también puede ser fiel a un principio, a un trabajo, a una acción, a un pensamiento, a una creencia que en la práctica es incorrecto. Hace unos 15 días estuvimos en San Pedro Nonualco predicando en una campaña evangelística que ellos tenían en la iglesia un día sábado, y ellos proyectaron una película de los años 70. Pero yo me la vi de nuevo porque dije, bueno, si me pidieron que diera un resumen de esto, la voy a ver. Y era la película aquella, La Cruz y el Puñal, en donde el gran Nicky Cruz, ¿se acuerdan de Nicky Cruz? ¿Verdad? Se convierte al evangelio de una manera sorprendente, y él pertenecía a una pandilla.
Mire, por cierto, las pandillas son fieles a la pandilla. Ah, sí. Uno puede llegar a profesar una fidelidad que es incorrecta. Que es incorrecta. Uno cuando evangeliza, cuando predica, igualmente en ese lugar, cuando se dio el momento de la evangelización, del llamamiento, hay mucha resistencia porque la gente es fiel a lo que los padres creyeron. Y aunque sea incorrecto, mire que hay que tener mucho cuidado con la fidelidad. Hay que tener mucho cuidado en lo que uno cree. Y lo vamos a ver aquí en la Escritura. Porque es que debemos poner una gran atención a ello. Así es que la fidelidad igualmente es una cosa voluntaria. Yo no puedo obligar a mis hijos que sean fieles a los linderos que yo trazo. Mire que no los puedo obligar. Yo quisiera obligarles. No puedo obligarles. Ellos tienen sus propios linderos. Y la Escritura dice, por cierto, eso. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Pero mire que esto de la fidelidad a papá, o la fidelidad entre esposos, o la fidelidad a la iglesia, o la fidelidad en el trabajo, o la fidelidad donde sea, es voluntaria. A uno no lo obligan, porque es una cosa que brota de ahí adentro. Y el Señor va a hablar de eso aquí en esta mañana, porque nos ha hablado por varios días ya a nosotros. Así es que eso es lo tremendo. Que uno no puede obligar a los hermanos a que vengan al culto. Miren, o sí, hermano. Si usted no quiere, no hay manera. Aquí pueden haber tantos y vengan al... No puede ser obligatorio. Yo me sorprendo cuando a veces en los ministerios algún hermano quiere obligar al otro. No se puede. Uno debe hablar del desafío, pero es una cosa voluntaria. Así es que lo que vamos a hablar aquí es voluntario, hermanos. Eso es lo tremendo. Yo no puedo aquí agarrar, ¿verdad? Y decir, hermano, aquí lo voy a llenar para que usted mire, aquí ya cambie. Porque es cosa de la voluntad. Allá en el interior de uno está en efervescencia uno. No sé dónde estará, ¿verdad? Ya vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero uno está en efervescencia en eso, tratando de tomar decisiones aquí. Y cada momento nosotros decidimos, hermano. Somos la computadora inigualable en la faz de la tierra. Mire, no hay manera de igualar lo que nosotros tenemos aquí adentro y de qué fuimos creados. Sin embargo, la fidelidad es necesaria. Las personas necesitamos desarrollar relaciones de confianza. Es que no podemos avanzar si no caminamos juntos en fidelidad. El problema de las infidelidades es que se entorpece el crecimiento personal y de grupo. Cuando nosotros inyectamos infidelidad en una familia, retrocedemos. Es lo que decía uno de los cantos. No quiero volver atrás. Uno no quiere retroceder. Pero cuando uno inyecta infidelidad, retrocede. Necesitamos fidelidad, pues el empleador quiere fidelidad de sus empleados. Pero el empleado ahí, que si ve un lápiz descuidado, lápiz que se va. No es que solo el diario me llevé, pues el diario es de la empresa. La empresa, el negocio necesita fidelidad de sus empleados y los empleados necesitan fidelidad de su empleador. Cada 15 días, cada 14 días o cada mes, el empleado espera que el dinero ahí esté, pues fielmente. Y que no se lo tomen. Que si es necesario vaya y preste en el banco, pero que el dinero ahí esté. Para eso ha trabajado. Mire, la única manera de progresar, de avanzar, es si nosotros tenemos relaciones de confianza y se expresa la fidelidad y el anhelo de ser fiel. Una iglesia no va a prosperar si no hay fidelidad en sus miembros. Uno a veces es criticón, ¿verdad? Y entonces que critica, que mire, que necesitamos fidelidad.
Necesitamos fidelidad en la familia, estrechar las relaciones de confianza, y necesitamos fidelidad donde sea. Y vamos a ver la relación más seria que nosotros tenemos, que es con Dios, y es la más importante. Porque vamos a ver todo esto a la luz de la fidelidad de Dios, y que Dios es fiel a sus promesas. Así es que en Jeremías capítulo 17, versículo 5, encontraremos ese consejo. Les advierto que no está fácil, ni aún encontrar Jeremías, ¿verdad? Porque cómo se nos esconden los profetas, mire, casi no hay profetas. Pero en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así es que hablando aquí de la fidelidad de Dios, dice el versículo 5, algo bien serio, hermanos. Porque cuando vamos a hablar de la fidelidad de Dios, estamos hablando de su naturaleza, de lo que Él es. Mire, y ahí tenemos que quitarnos el calzado. Jeremías 17, versículo 5. Y dice, así ha dicho Jehová. Esto lo dice Dios. Lo que vamos a estudiar aquí del versículo 5 al versículo 10, lo dice Dios. Y la introducción ahí es, así ha dicho Jehová. Esta es palabra de Dios directamente para los que escucharon esta escritura al inicio y para nosotros hoy. Dios nos lo está diciendo. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Mire, tremenda cosa, maldición. No nos gusta hablar de maldiciones, pero aquí habla de castigo. Si uno toma un camino equivocado, habla de maldición. Habla de maldición, habla de castigo. Y estábamos diciendo que nosotros debemos confiar en las personas. De hecho, si nosotros somos incapaces de confiar en una persona, ¿cómo vamos a poder ser ayudados? ¿Cómo podemos animar a otros a que vayan con nosotros en el camino si somos incapaces de confiar? ¿Cómo es que dice aquí que maldito el varón que confía en el hombre? La palabra aquí lo que quiere decir es que está sin esperanza, que está perdido, que está condenado al fracaso. Aquel que pone el centro de confianza, el centro de su confianza en un hombre, en una idea, en una organización, en un grupo, en un líder. Uno puede poner el afiche si quiere allí, ¿verdad? El póster de su líder ideológico. Pero a los 10 años o quizás menos, uno tiene que bajar el afiche con vergüenza. Mire, porque su líder le falló. Uno no puede poner la confianza. Así es que la palabra de Dios advierte que si vamos a hablar de la fidelidad, tengamos cuidado en lo que confiamos. ¿En qué está basada nuestra confianza? ¿En quién creemos cada día? En la práctica, en nuestras decisiones, ¿en qué estamos confiando? Eso es. ¿En dónde ponemos el corazón de nuestra confianza? El núcleo de la confianza. Esa confianza interna que la depositamos en algo o en alguien. ¿En quién lo estamos poniendo? Porque hay un camino de maldición. Esto es decir, desesperanza, desencanto, idea de traición, si uno confía en el hombre o en una organización. Yo les contaba que uno de los médicos que más visito, no sé, ahora que lo comparto me pongo a pensar, ¿y por qué es que yo casi no visito médicos?
Es más, a mí para que un médico me capture en la consulta tienen que pasar varias citas que yo no las acepto. A la tercera caigo, ¿no? Porque tengo que ir, pero por alguna razón yo visito bastante a un otorrinolaringólogo. No entiendo por qué ahora estoy, bueno, ¿y por qué voy? Y él, que es un gran alero, siempre me dice, mira, me dice, ¿y vos ya dejaste de trabajar? No, pues aquí te voy a poner 3 días de incapacidad. No me pongas 3 días, ¿cómo voy a dejar de ir a trabajar 3 días? Mira, cuando no te quieran ahí, una patada te van a dar. Bueno, ustedes saben si estas lecciones son ciertas o no, ¿verdad? Pero si uno pone el centro de su confianza en una organización o en la iglesia misma, pues, en el líder espiritual, no, es que mire, si ese pastor lo echan o se va de ahí, yo me voy al mundial, es decir, al mundo. Yo me voy, porque yo con ese hermano, mire, es que ese hermano es un santo. Uno no puede darse esos lujos, porque acarrea maldición. Aunque estas palabras no son bonitas, pero aquí lo dice el Señor. Es decir, acarrea fracaso, desesperanza, desestabilización. Y dice, confirmando esto, ahí en el versículo 5 dice 2 frasecitas más que cierran todo el paquete. Y dice, y pone carne por su brazo. Cuando dice pone carne es un ser creado, alguien de carne y hueso, pues. Sí, uno no puede idolatrar a un hijo. Sí, el hijo. Yo siempre les comparto, ¿no?, que mi madre, ella enviudó como a los, ¿cuántos habrán sido? 46 años, algo así. Con 11 hijos. Con 11 hijos. Y yo era el menor. 1 año tenía yo cuando el Señor decidió que mi padre se fuera con él. Se fijan el lazo emocional ahí entre un pequeño de 1 año y una madre con aquella carga compleja de 8 varones y 3 hembras. Así es que tremenda cosa cuando me tocó casarme. Sí, cómo sufrió. Pero había que tomar una decisión, yo no podía estar ahí. Pero uno no puede poner la confianza y sentir que ahí está todo. ¿Verdad? Con la madre eso pasa a veces, ¿verdad? Uno no puede hacer eso. Uno no puede ni siquiera estar idolatrando a sus padres. De repente ya muerto uno encuentra una fechoría del papá, ¿no? Aquí solo vemos bien portados. Oigan, esta palabra tiene razón. Uno no puede poner a una carne por su brazo, o sea, por su apoyo. Debe poner cuidado en esta cosa. Esta cosa es seria. Hablar de la fidelidad y sobre todo de la fidelidad de Dios. Porque ahí encontraremos la fuente genuina de la fidelidad. Así es que lo tremendo es que cuando eso pasa, cuando uno pone su confianza, su apoyo, el centro de su vida en un ser humano, dice que su corazón se aparta de Jehová. Y con eso concluye ahí el versículo 5, y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, hace caso omiso de la declaración de Dios, de su palabra, de su compromiso y del pacto con Dios. Así es. Como me decía un hermano hoy, el hermano Edgardo Castro, al hablar con él ahora. Siempre paso hablando con él, mire, para ver qué me dice. Siempre me dice algo que me edifica. Y entonces me dice el hermano, los jóvenes, esta generación
debemos ser muy sabios para llevarlos a Dios. Muy sabios. Porque fácilmente su corazón se aparta de Jehová. Mire que este tiempo es un tiempo en donde no solo el amor, sino que la fe escasea. La fe escasea. El corazón se aparta de Dios. Y se aparta precisamente porque uno fácilmente es atraído, por no decir seducido, a poner la confianza en otra cosa. Y el gran reto aquí es que vamos a hablar de una fidelidad que es absoluta. No hay media tinta, como me decía el hermano Edgardo. Es que la palabra ahí en Jeremías, cuando dice maldito el que confía en el hombre, y luego sigue dando en los siguientes versículos el consejo de Dios, lo que está diciendo ahí no es de medias tintas, porque Dios es directo, directo. Si tú no haces esto, esta es la consecuencia. Pero como estamos hablando de una verdad y de un ser que es absoluto, no es relativo. Yo soy relativo. De momento aquí estoy contento con usted, de momento tengo un problema y usted pasa a mi lado y ni siquiera percibí que pasó a mi lado para saludarlo, porque estaba tan metido en mis problemas. Dios no es así. Él es absoluto, es la verdad absoluta. Y cuando esta generación es confrontada, cuando nosotros somos confrontados con un Dios que es absoluto, no hay relatividad ahí, no hay medias tintas, es directo. Uno tiende a decir no puede ser. Y empieza uno a poner su confianza en cosas que son relativas. Hoy son buenas y mañana las puedo cambiar. Mire, el matrimonio es un ejemplo. Si ahora la moda es casarse unas 3 veces por lo menos, porque es relativo el amor y la fidelidad que uno se puede profesar. Uno lo puede hacer, ¿y por qué no? Pues, si no funciona, terminamos. Y así en todas las áreas. Así es que uno puede ver hermanos que andan de iglesia en iglesia, mire. Aquí todos ustedes son fieles. Y andan de iglesia en iglesia sin crecer. No, es que ahí, es que aquí, es que allá. Todo relativo, miren. Por eso es que ahora, como bien dice mi hermano Edgardo, uno debe poner esto seriamente en medio del pueblo de Dios. De lo contrario, nos apartaremos del consejo de Dios fácilmente. El consejo de Dios quedará inválido y descartado por un mundo que fácilmente nos seduce con sus ideas, con sus maneras de pensar. Así es que la consecuencia de eso está en versículo 6. Mire, el que va tras ese camino, tras esa perspectiva, yendo de aquí a allá, sin confianza en Dios, sin pensar que Dios es la verdad absoluta. Él es la verdad. Él es la verdad y Él es el único camino. Él es la esperanza y es la única esperanza. Él no es un Dios, Él es el único Dios. Mire, es el único Dios. No hay muchos planes, solo hay un plan para llegar a Él. Eso duele en el ego del ser humano. Eso duele y eso cala fuerte. Y solo la labor del Espíritu Santo puede hacer quebrar esa manera de pensar. Porque el corazón se aparta de Jehová con mucha facilidad. Y la consecuencia es, el versículo 6, será como la retama en el desierto, es decir, la rama seca en el desierto, que es azotada y llevada de aquí para allá. Nadie quiere ser una rama seca, pero la Escritura dice eso. Y es voz de Dios, directamente de Él.
uno lo que busca son conectes. ¿Ve? Es que, mira, y vos no tenés un conecte ahí. Uno está confiando en los conectes, en su capacidad intelectual. No, es que mira, ahora tenés que estudiar 3 maestrías, 2 posgrados y 3 carreras. Y solo pasa estudiando uno. Y uno confía en eso. Uno confía en lo temporal de las cosas y piensa que le van a durar por toda la vida. Uno cree que al tener 15, 20 años tiene el mundo en sus manos. Y piensa uno que eso es perdurable. Y sí, yo así voy a vivir. Siempre voy a ser joven y fuerte y bello y guapo. Siempre. Como dice un dicho por allí, ¿no? El que a buen palo se arrima. No, yo me tengo que arribar. A un buen palo se ha de haber arrimado este. Es como me decía un compañero que le encantaba la política, ¿verdad? Él decía, no hombre, si a mí lo que yo quiero es que me pongan donde hay, ¿verdad? Que no me paguen, pues. Si quieren que no me paguen, pero que me pongan donde hay. Y yo voy a hacer de las mías. Será como la retama en el desierto. O sea, la hoja seca que es azotada de aquí para allá y no verá. Lo tremendo de esto es que cuando uno se ha apartado de Jehová, y yo pienso que algunos de ustedes han tenido esta experiencia, que algunos de nosotros hemos tenido esta experiencia, cuando uno se olvida de Jehová, de Dios, del consejo de Dios, y uno en su pensamiento, en su corazón se entontece, se desubica. Mire, como dice la escritura aquí, no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ya sea porque no estamos atentos a ver el bien, o porque no lo quiere recibir en su corazón, que está apartado de Dios, pero no ve el bien. Mire que uno encuentra personas con gran melancolía. Se sienten lo más desgraciados sobre la faz de la tierra, lo peor de lo peor, la escoria de la humanidad. Y uno dice, pero no puede ver estas cosas. No las veo. Eso que tú ves no lo veo yo. No lo puede ver. Bien, es como dice que es la escritura aquí, que es una maldición. Es una cosa terrible. No poder ver las bendiciones de Dios es terrible. O bien porque la porción de bien no es parte de Dios, no viene de parte de Dios. Alguien me desafiaba después en esta mañana. Quiere decir que si yo soy fiel voy a recibir todo el bien de Dios, y que yo soy infiel voy a recibir toda la maldición de Dios. Pues Dios es fiel, ahí está. Dios es fiel. Y es una idea perversa, como vamos a ver por qué es perversa. Una idea perversa. Querer conseguir de Dios el beneficio, miren que es una idea perversa. Pero que es muy humana. Porque uno encuentra siervos de Dios fieles aquí, que cuando han visto la adversidad, producto de sus decisiones, empiezan a relatar todo lo bueno que han hecho para lanzárselo en la presencia de Dios y decir, tú te has olvidado de mí. Uno toma y toma decisiones y después quiere ver la bendición de Dios, y como Dios no me proveyó, entonces yo te dejo, Señor, como que si fuese un trapo. Miren, esto es serio. Estamos hablando de un Dios que tiene un carácter fiel. Y nosotros, al menos, debiéramos exhibir un anhelo de fidelidad, pero no como un supermercado donde yo voy a ir a recoger todo lo que Él puede darme, sino porque es una relación de confianza mutua. Así es que demasiado extremo es
lo que dice esta escritura al hablar de maldición. Pero bien es cierto, hermano, que uno empieza a altercar con Dios y a pensar, bueno, no será posible que yo pueda mezclar esto, que yo el domingo o que yo en algún tiempo pueda expresar mi confianza a Dios, pero por ahí probablemente encontraré una mano amiga que me ayude a salir de mis tribulaciones. Hermano, es que yo tengo ciertas necesidades. Tal vez por ahí encuentre a una persona que sea confiable. No, es que esa persona es confiable, hermano. Y entonces yo dedico mi tiempo a Dios. Mire, mi tiempo a Dios ahí está consagrado, pero también tengo otra inquietud ahí que me da cierto alivio en mi tribulación. Mire que a veces uno quiere negociar eso con Dios. Es decir, negociar lo que Él categóricamente dice en su palabra. Pero miren, hermanos, el que ha gustado la fidelidad de Dios, no habrá algo equivalente que encuentre en la faz de la tierra. No hay fidelidad posible. Eso es la verdad absoluta. Eso es lo que Dios está estableciendo aquí. Y su palabra va a ampliar esto por lo que dice en versículo 7. Y este es el camino. Este es el camino, mire. Uno como que tiene un refrigerio al pasar al versículo 7. ¿Verdad? Porque eso de que esté hablando de maldiciones, hermano. Bueno, hay que hablarlo porque ahí está en la palabra. Pero mire, ahora vienen las bendiciones, hermano. El camino de bendición. ¿Y qué dice el versículo 7? Hermanos, ¿qué dice el versículo 7? ¿Le anima eso, hermano? Sí. Claro que sí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Sea fortalecido es por esa palabra, hermano. Bendito el varón. El varón aquí que es genérico, hablando de la humanidad. Bendito el ser humano que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso es. ¿Quién es capaz de los que estamos aquí de pararse y decir, yo soy eso? ¿Quién es capaz de decir, yo tengo esa bendición? Porque en medio de la prueba, en medio de la pérdida, en medio del temor, en medio de la carestía, en medio de la tribulación, en medio de la tentación, en medio de la enfermedad, en medio del rechazo, en medio de la traición, yo voy a confiar en Jehová. ¿Quién es capaz? Eso es lo duro. Y ahí el corazón empieza a hacerse una uva pasa. Porque cualquier eventualidad voy a confiar. Y yo le decía a mi hermana, la verdad, que hay hombres y mujeres fieles que aparentemente, según lo que uno logra discriminar, aparentemente tienen menos bendición de otros que les gusta andar en el mundial algunos días. El mundial es mundo, hermano. Es pecado. Es que no es esa la cosa. Es que no va por ahí. El que confía en Dios y tiene esa bendición es capaz de plantarse firme en esta palabra, no en lo que siente, ni en lo que decide, ni en lo que piensa, como vamos a ver aquí. Porque no hay manera de que ahí salga algo bueno, sino que se planta firme en la palabra. ¿Cuál palabra, hermano? En esta palabra. ¿Y por qué esta palabra? Porque esta es la palabra de Dios. Y este es el consejo de Dios. Esa es su firmeza. No sus emociones, o lo que tiene o no tiene, o lo que perdió o lo que ganó. No es ese su sustento. Es la palabra. Bendito el varón que confía en Jehová y su confianza es Jehová. Así que tenga o no tenga, se decía el apóstol Pablo, tenga o no tenga, gane o no gane,
pierda o gane, me quieran o no me quieran, me rechacen o no lo hagan, me traicionen o no, me comparen con alguien que supuestamente tiene más bendiciones que yo y yo sigo siendo fiel, entre paréntesis me llaman fanático, yo voy a confiar en Jehová. Eso es. ¿Y por qué? Porque eso dice su palabra, que ahí tengo la bendición. ¿Quién está sufriendo aquí quizás? ¿Quién no tiene trabajo? ¿A quién le han abandonado? ¿O su estómago está medio lleno? Bueno, a estas horas ya está totalmente vacío. Y probablemente no tenga mucha esperanza. Miren, porque las situaciones financieras a veces se vuelven bien duras. Bien duras. Pero en medio de todo eso puede declarar, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar. El profeta Oseas decía, en su angustia madrugarán a mí. Mire, nuestro Dios que fiel dice, en su angustia madrugarán a mí. Se levantarán angustiados a Dios, a confiar en Dios. La palabra declara que esa persona es bendita y como dice el profeta Isaías, por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Aquí hay gente que en Él espera. Pues la palabra declara que son bienaventurados. Eso es. Esperaré en Dios. Aquí yo me acuerdo del siervo Job. Y Job decía, aunque Jehová me mate, yo voy a confiar en Él. Ah, hermano, es capaz de plantarse usted así, hermana. Nos podemos plantar así en medio de la adversidad más dura que hoy está experimentando y decir, yo voy a confiar en Dios y no me voy a apartar de Él. Yo no quiero más que la bendición del Santo, es decir, de Dios. Y Dios explicará por qué dice esta cosa en el versículo 8, en donde está la promesa. Por eso es que decimos que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Mire, a Dios no le interesa la política. Así es que despreocúpese, hermano, porque aquí tenemos la verdad absoluta. Dios es fiel a su promesa. Y como le decía una hermana ahora, debemos pensar en el concepto de eternidad. Porque en Dios nosotros nos hemos vuelto de una vida eterna. Él es el eterno. Y en Él nosotros tenemos una vida que es eterna. Eso es. Y eterna es eterna, hermanos. No 70 años. Es infinita. Incontable. Esa es la vida que nosotros tenemos en Él. Porque Él es fiel a lo que promete. Y de eso hemos cantado ahí, que su fidelidad es grande, muy grande. No la podemos medir, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, dice el versículo 8, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ahí estará verde como el árbol, mire, como el árbol que no está destruido, sino que está saludable en medio de la adversidad. Por lo menos tendremos la hoja verde. Y es más, dice que no vamos a dejar de dar fruto. ¿Es esta una promesa, hermano? Claro que es una promesa. Esa es la promesa. Y Dios es fiel a sus promesas, como también al castigo. No hay duda de lo directo que es la palabra. Y uno está en decidir cada día. Así es que, como dice aquí, sus nutrientes vienen de la creación de Dios. Sus raíces en ese árbol plantado tiene fundamento, tiene bases.
está fundado en convicciones de fe, en una palabra, en esta palabra, en la palabra eterna. Y sí experimentará dolor, ¿cómo no? Sufrimiento, claro que sí, tristeza, pérdida, atracción, ni modo. Tenemos un corazón todos. Y ya vemos de qué tipo es ese corazón, no se haga ilusiones. Pero tenemos un corazoncito todos. Y la infidelidad nos perturba al extremo en nuestra vida. Pero el que confía en Dios, en esta palabra, en la palabra que es el verbo, Dios mismo no le hundirá la adversidad. Eso es lo que yo entiendo. No me va a hundir la adversidad. Alguien escribía acerca de esto y me gustó lo que se cuestionaba esta persona. Y decía él: Dios nos ha dado tantísimas, preciosas y grandísimas promesas. Pero hermanos, ¿realmente contamos que se van a cumplir? ¿Realmente, hermano? Aquí hay tantísimas promesas y usted ha recibido en su alma, en su cuerpo, tantísimas promesas de Dios, pero tiene la certeza que se van a cumplir. Esperamos en realidad que haga con nosotros todo lo que Él dice allí. Realmente creo que se va a decir. Como me decía un hermano recién convertido, que me sorprendió porque me dijo: Carlos, me dijo, eso que está ahí no es mentira. Él usaba una palabra salvadoreña. Pero eso que está ahí no es mentira. Es cierto. Tengo que creer. Descansamos con seguridad absoluta, no relativa, que me mueve cualquier cosa. Viene una doctrina ahí, me voy. ¿Y por qué? Es que hay un varón de Dios ungido, mire. Tira uno ahí. Y uno recibe el impacto espiritual. Bueno, Dios es soberano. Pero realmente tenemos seguridad absoluta en que es la palabra la que nos alimenta, no las emociones. Porque ya vamos a ver el riesgo que esto tiene. Ni siquiera nuestras decisiones, porque ahí estamos a más riesgo. Sino en la verdad absoluta aquí escrita. Y el problema de todo esto, como he venido anunciando, es el versículo 9. Ese es el problema. ¿O no lo cree usted, hermano? Es que allí está, como bien dice ahí, el corazón del tema. Que Dios es fiel, no a dudar. Que Dios ha dado su palabra, tampoco hay que dudarlo. Que Dios me hizo, y si no lo hizo que Él, si no me hizo Él, yo no quiero que mi tatarabuelo sea un mono. Yo no quiero eso ofende mi ego humano. Entonces, de eso no hay duda. El gran problema es qué pasa en mi interior. Y aquí la Escritura dice que su corazoncito, que tanto lo valora, hermano, dice que es, ay, hermanos, bien decía yo. Dice aquí que el corazón es un poquito engañoso, ¿verdad? No, ¿cómo dice? Ese es el problema. Y además de engañoso, ¿qué es? Por eso es que uno cae, hermano. No es cierto. Por eso es que uno instruye, aconseja a los seres que ama y a los seres que buscan el consejo. Y uno de repente dice: ¿qué pasó? Me traicionaron. Pero es que miren, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Uno hasta cierto punto debe comprender la humanidad y, como dice el salmista, uno debe acordarse de que son polvo como nosotros. Porque el corazón es extremadamente engañoso y orientado a hacer lo malo.
Miren, Dios es fiel por su naturaleza. Yo soy infiel por naturaleza. Ténganme miedo. Eso es. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Mire que uno va a los especialistas para que le conozcan qué hay adentro de uno. Porque uno ya no entiende lo que hay. Y con razón, porque uno se confunde. Uno no puede ampararse en sus decisiones, mire, en sus emociones, porque son volátiles, cambian, son relativas, porque engañoso y perverso es. Uno no puede confiar en su conducta. Y entonces, como dijo aquel comediante, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? Uno puede ir a un profesional y le va a ayudar. Claro que sí. A ver qué hay ahí adentro, pues. Un estudioso de la materia interna ahí. O un pastor, un líder espiritual. Algo puede hacer. O un libro. Algo podrá ayudar. Pero mi corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá, hermano? ¿Quién? ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo rompe el versículo 10? Cuando se hace la pregunta en versículo 9, ¿quién lo conocerá? ¿Qué dice el versículo 10? Yo, Jehová, Él lo hará. Ese es el punto. Así es que bien es cierto que todas las generaciones, y particularmente esta generación, que viene revolucionada, sí, decía mi nieta, es que en el futuro nosotros nos vamos a teletransportar. Bueno, yo era fanático cuando pequeño de las tiras cómicas que venían los días domingos en los periódicos, ¿se acuerdan? Cómo perseguía uno al fantasma ahí. Y ahí aparecía una tira cómica que se llamaba Dick Tracy, ¿se acuerdan? Y Dick Tracy hace 50, 60 años se hablaba por su reloj. Y nosotros decíamos, pura tira cómica, nos divertía, pero miren, hermanos, todo eso, una cosa revolucionaria. Pero en medio de esto, esta palabra ha cambiado, hermanos. Aquí nosotros somos confrontados por ser una generación que ya va de paso, desactualizada, totalmente fuera del conocimiento que ahora tiene el mundo. Ya estamos nosotros en bajada, en caída, pero esta palabra afirma y sigue afirmando, y lo podemos validar en nuestras vidas a través del tiempo, que el único que tiene esperanza para nosotros y que puede descifrar lo que hay en mi ser interno es Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo, el Dios de la palabra, el camino, la verdad y la vida, la puerta, el pan de vida. Él es el único que puede animar a esta generación sin un rumbo, sin un rumbo. Y esta palabra sigue siendo válida, ¿o no, hermanos? Bendito el varón que confía en Jehová y su Dios es Jehová. No su Dios, el único Dios es Jehová. Y como dice él ahí en versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo concluyo con unos versículos que cierran este tiempo con ustedes. Como dicen los salmos, gustad y ved que es bueno Jehová. Gusten de la bondad de Dios. Gusten, siéntanle sabor a la vida a través de la bondad de Dios. Dichoso el hombre que confía en Él.
Y como dice el libro de Proverbios, el temor del hombre le pondrá ataduras, le pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Uno no puede más, hermano, que en tiempos de necesidad y en tiempos de alegría, uno debe acudir al Señor Jesús en busca de refugio. Él es el único refugio, la única tienda, la única arca posible que libere del diluvio inminente, es decir, el juicio de Dios. Él es el único refugio. Y como hemos dicho aquí, esto es directo porque es voz de Dios, no es voz de hombre. La voz de hombre es relativa, cambia, se transforma, conoce más cosas y modifica su expresión. Esto es voz de Dios, la que está aquí en la palabra. Él es el único refugio. De lo contrario, si no buscamos este refugio, esta puerta, si no tocamos esta puerta, o si no entramos por esa puerta, el tormento eterno será lo que nos espera. Eso es el Evangelio. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Dice Isaías, y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Si usted carece de luz en esta mañana, si anda en tinieblas, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, el único Dios. Isaías 50, 10. Vamos a orar, hermanos, para encomendar nuestras vidas a la luz de su consejo. Y yo quisiera que se pusiera en pie si usted tiene una necesidad espiritual en esta área de la fidelidad. Quizás en su casa necesita este elemento, con sus hijos, con su cónyuge, quizás fuera de su casa, quizás aquí en la iglesia. Pero póngase en pie y oremos juntos, porque Dios extienda toda esa misericordia para nosotros y que nos permitamos pedir a Dios porque amplíe las oportunidades de misericordia para aquellos que están cerca de nosotros o para nosotros mismos. Vamos a orar juntos. Cantemos la alabanza aquella. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios fiel, aquí estamos, Señor, tus hijos. Por la fe, Señor, podemos ver a un Dios bueno que quiere bendecirnos y apartarnos del mal camino. Oh Dios, en base a tu misericordia, Señor, por tu sangre preciosa, nosotros queremos pedir que bendiga la necesidad de cada hermano, de cada hermana que están puestos aquí en pie. Que bendigas su vida y que los mantengas en tu misericordia, en fidelidad a ti, Señor. Oh Dios, bendice nuestras casas, las casas de tus hijos aquí, para que la bendición de una familia fiel a ti sea una realidad, Señor. Obra, Padre, en aquellos que están cerca de nosotros,
que sean fortalecidos para no apartarse del consejo tuyo, Señor, Dios del cielo. Tu pueblo aquí clama por una rendición, Señor, por una restauración, por una renovación del pacto contigo, para que lo recordemos. En medio de nuestro ser imperfecto, Señor, haz la obra, Padre, la obra tuya. Y el día que creímos, Señor, el día que creímos y confiamos en tus promesas, se ha renovado en esta mañana, Señor. Da una bendición especial, Padre, a cada hija tuya, a cada hijo tuyo que está puesto en pie, clamando por esta necesidad. Y a cada uno de tus hijos, Señor, que nos dejamos congregar aquí por tu voluntad. Pedimos como pueblo tuyo, como iglesia, que la bendición repose en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta iglesia, Señor, para que seamos fortalecidos en la fidelidad a ti. Y recordar, Señor, la bendición que tenemos por confiar en ti, por confiar en tu palabra, por confiar en la palabra, por confiar en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con quien pasaremos juntos por toda la eternidad. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Y si hay alguien que no conoce al Señor, vea, aquí hay dos caminos: el castigo eterno o la vida eterna con el Señor. ¿Alguien no ha tomado esa decisión por Cristo? Yo quisiera hacer esa invitación. Que la paz, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Pueden ir a sus casas.